Buenos días a todos y todas. Aquí el Citizen peruano. He vuelto luego de un pequeño hiato porque el City no juega mucho, ya no hacía muchos fichajes relevantes, más habían salidas. En el último tiempo creo que han habido salidas que algunos esperábamos, hoy están muy cantadas, otras como que se habían hablado. Pero bueno, no habían nada relevante y el último partido, el amistoso contra el Palermo, lo vi una victoria muy de cosas muy poco destacables, ¿no? De paso que el equipo casi enteramente cambió del primer tiempo al segundo tiempo. Entonces es difícil hacer un análisis muy acertado en esas condiciones. Pero bueno, se ganó el primer partido de la Premier League de esta temporada, 25 al 26. El Manchester City contra Wolves de visita. Ganó el Manchester City, goleada 4-0. Una goleada que por momentos no daba esa impresión y mucho más notorio creo en el segundo tiempo que en el primer tiempo. Pero bueno, eh, vamos a hacer el análisis en sí, en las partes que me gustaron y no me gustaron. Me gustó bastante el ataque del City, ¿no? Lo veo un poco medio igual, solo que con una mayor facilidad en el Mundial de Clubes yo veía más facilidad de cambio de banda, de Doku, pas de Doku, o el volante detrás de Doku, o el lateral cambiando la banda al otro extremo. En este sentido sí vi cierto nivel de cambio de banda así igual, y los volantes hacia los extremos de la otra banda, eh, pero no vi mucho más, y yo creo que más lo trataron de enfocar en lo que está pidiendo desde el inicio, que los volantes, sin tener que llegar a la línea de fondo, como que busquen centros bombeaditos, pases filtrados no buscaron tanto, pero sí centros bombeaditos o centros largos hacia el área, de tal forma que si hacen eso desde bien lejos, no, no tanto desde la banda, desde el extremo de banda como un extremo normal, sino desde un poco más atrás, vamos a decir 3 cuartos de cancha, como que le permite, o sea, lo bueno es que encuentra al otro equipo, como que los toma desapercibido, los agarra por sorpresa porque ellos no esperan que van a ver un centro así, en esas circunstancias. Lo malo es que como el balón viaja bastante distancia, entonces le da bastante tiempo al arquero a salir o a los defensas de poder organizarse, pues, ¿no? Entonces tiene sus pros y contras. Pero bueno, en el ataque y al inicio tenía el primer tiempo el City estaba lento, vamos a decir lo que está en primera, segunda marcha, ¿no? Con el símil de las velocidades de los autos, ¿no? Si han manejado un carro, un vehículo mecánico, como lo hicimos acá, con palanca de cambios, pues eso, ¿no? Está en primera, segunda marcha, el primer tiempo. Eh, este, y ya luego como que una vez metió el primer gol, ya vamos a decir que pusieron tercera, ¿no? Y ya empezaron, y cuando iban a cuarta simplemente ya seguían, atacaban y llegaban mucho más rápido, no dejaban a Wolves controlar la pelota y sucedían bastantes ocasiones de gol, pues, ¿no? Pero bueno, ese es el nivel del ataque y como digo, al inicio pensé, cuando estaban en primera, segunda marcha, por así decirlo, sentía como que el City, más que un equipo como lo que normalmente tiene Guardiola, donde es un conjunto de habilidades sincronizadas, se veía como 11 muy buenos jugadores lanzados a un equipo y tratando de jugar de la mejor forma, pero sin estar completamente en sintonía, en sincronía, ¿no? Pero ya luego eso fue cambiando y mejorando. Eh, bueno, en sí, sobre la defensa, la veo muy endeble, muy frágil. Wolves, hubo varios momentos en los que llegaban en la línea de fondo, se entraban, ¿no? Y eso deviene mucho, y ni siquiera eran contras, eran momentos en donde tenían la posesión de la pelota, o sea, cuando eran contras, lo bueno es que no recuerdo haber visto que nos contragolpeen mucho. Yo creo que el City lo manejó ahí bastante con el manejo de la línea de fondo, o sea, la trampa del offside.
pero igual preocupa, pues, ¿no? Y eso demuestra nuevamente la necesidad gigante que tenemos de un lateral derecho, en serio. Ryan Enuri y Josko, tener a Ryan Enuri con la posibilidad de tener a Josko Bardelo, Nico Riley, por esas bandas, como que me parece bien. Incluso me dicen a qué, ok. Pero por la otra banda sí, las opciones no, ninguno es un lateral derecho nato, como en el caso de la banda izquierda. O sea, son buenas opciones, unas más que otras, pero no, o sea, y eso, bueno entre comillas, ¿no? Mateus Nunes es una buena opción porque te da buen ataque y ya ha estado mejorando en defensa, pero tampoco no es su posición. Y luego está Rico Lewis, que simplemente él no es para estar en defensa. ¿Tú has visto su cuerpo? O sea, su físico no es de un defensa. Y eso lo digo porque estás perdiendo un gran valor poniéndolo ahí de lateral derecho. Rico Lewis dio una asistencia hoy día. Es muy bueno. O sea, se vio su calidad. Es muy bueno. Pero jugando en esa posición pierde mucho. Porque en el ataque sí te permite que lo puedas poner de un volante que puedes subir y ayudarte en el ataque, ¿no? Pero en la defensa pierde mucho y lo dejas muy expuesto a esa banda y le dejas muy expuesto a él a que cualquier otro extremo, como digamos un Mbappé, un Vinicius, y sin irnos tan lejos, o sea, en este random que jugó para el Wolves, el número 5 como que lo desarticulaba bastantes veces, y luego cuando entró Hugo Bueno fue peor todavía. Entonces, incluso con Mateus Nunes. Entonces, Rico Luis debe ser un volante, debe ser un suplente volante. Ponerlo a defender, siento que está derrochando está malgastando su talento. Otro tema en defensa, Rubén Díaz no da seguridad en la salida, no da seguridad en el momento de defender, en la cobertura, simplemente no da seguridad. Está empeorando, sinceramente. Yo no vi un Rubén Díaz que me gustaría tener en el resto de la temporada. Diferente enteramente fue el caso de Stones, que volviendo a una lesión jugó y fue buenísimo, se notó cómo salía, cómo conducía la pelota en la salida, cómo daba buenos pases, cómo defendía bien, cómo cubría bien, o sea, eso es lo que yo esperaba de Rubén Díaz. Y Stones sin haber jugado creo que la temporada, casi nada de la temporada anterior, está mostrando este nivel. Eso es lo que tenemos que pedir. Y en su defensa, si no puede ser así, entonces que sea un defensa que no tenga buena salida, pero que al menos te corra, sea físico, sea aguerrido, como Husanov. Preferiría de verdad en este punto tener a Husanov que a Rubén Díaz, la verdad. Otro tema bueno, disculpen, he estado resfriado en estos días. Otro tema es, ya subiendo a la siguiente sección del medio del campo, el pivote. Nico González es bueno en ciertas fases, pero simplemente no siento que dé esa solidez defensiva. Yo creo que cuando el partido ya estaba hecho, Nico González, al momento de conducir, de mantener el juego, ¿no? Digamos en fases ofensivas, como que es muy bueno, da muchísima calidad, da muchísima táctica y visión, pero no veo que a nivel defensivo, y recibe una amarilla me parece, pero no veo que a nivel defensivo de esas mismas cuando están las papas calientes, cuando el otro equipo está presionando y está muy encima del City, no veo que Nico González dé o aporte mucha solidez en la defensa para salvar la situación en ese momento, a diferencia como lo hacía Rodri. Ahora, sé que compararlo con Rodri es injusto para cualquier mediocampista, por la gran mayoría, pero entonces eso nos indica que va a jugar Nico González cuando eventualmente se traiga un pivote, porque se va a traer un pivote defensivo. Y lo más probable, viendo las noticias, o al menos a mí me gustaría, ya que Angelo Stila se lesionó del ligamento cruzado anterior, lo más probable es que termine siendo Adam Wharton del Crystal Palace, que ha mejorado muchísimo, es joven y ha ganado hace poco la Community Shield. De las primeras impresiones James Trafford, buen arquero, muy buen arquero. Rápido, saltador,
intuitivo para ver la jugada, para prever lo que va a pasar, para prever cómo va a atacar el otro, el delantero. O sea, me gustó mucho el primer partido de James Trafford, la verdad. Salvó bastantes, fue el héroe más ocasiones de las que debían haber sido. Y el siguiente partido es contra el Tottenham. Entonces espero que también dé un buen nivel en ese partido. Pero más que eso, espero que el equipo en sí y la defensa del equipo se recomponga para evitar que sucedan estas mismas situaciones que con el Wolves. Porque esas situaciones que tenía el Wolves, el Tottenham no las va a perder. Les aseguro. La vamos a pasar mal contra el Tottenham de Thomas Frank. Vamos a pasar muy mal si es que seguimos defendiendo así. Ya esto iba, y haciendo tándem con lo bueno que es James Trafford, la noticia de que ya que está muy cerca el fichaje, o muy posible, es muy real el fichaje de Donnarumma, ¿no? A- Al margen del despelote total que es el Manchester City con la gente que, más que con la gente que quiere contratar, sino con la gente que quiere, que tiene que salir, ¿no? O con la gente que quiere deshacerse, por así decirlo, o que quiere vender, como que es como que, no, quiero vender a Ederson, luego, no, ratifico a Ederson, luego, no, mira, salió Naruma, entonces quiero vender a Ederson. Y por mientras, y si es que no se va a Ederson, tienen 5 arqueros, entonces, si contratan a Naruma, y creo que incluso ya los tienen ya, incluso sin Naruma, porque es Batinelli, que no va a jugar en su puta vida, James Trafford, que está jugando de titular, Ortega Moreno, que va a jugar, no sé si va a jugar de suplente o titular, Ederson, que lo han sentado, o sea, ni siquiera lo han sentado, perdón, lo han desaparecido de la plantilla. Contratan a más son 5 arqueros, de los cuales creo que al menos dos tienen calidad titular, y ya te diría 3 con James Trafford, Ederson, James y Donnarumma. Y luego tienes 2 suplentes, uno de ellos sería el tercero suplente y el otro suplente nomás. Yo creo que si te vas a quedar con James Trafford, ya deshaciéndote también de Ortega Moreno, ya la préstamo, este, o de Batinelli, ya dalo a préstamo también. Quédate con James Stafford, quédate con Batinelli y Ortega Moreno como tercer arquero. Y yo creo que Ortega Moreno va a querer quedarse como tercer arquero. Y y ya si fichas a Donnarumma, quédate con Donnarumma como el arquero principal, pues no. Pero el punto es deshacerse al menos, o sea, tienes que vender ya 2 arqueros sí o sí. Y bueno, y a todo esto, aquí veo mi comentario de tener a Donnarumma, que la estrategia del City siento que en vista de que no se está trayendo un lateral derecho y de que la defensa está tan endeble, así que en este partido se mostró que tenemos que, al igual que lo hizo el Madrid hace unos años, vamos a hacer un equipo que dependa mucho del arquero. Entonces, si vamos a hacer un equipo que dependa mucho del arquero, tener a Donnarumma es algo que sí considero pues un must, algo que tiene que ser sí o sí, algo mandatorio, pues, ¿no? Bueno, cosas buenas. Las salidas rápidas han mejorado, ¿no? El City no es de hacer contras, ya no, al menos, no es de hacer contras rápidas así, de apenas recuperar el balón y salir rápido. Es de esperar, de meter la pausa, ¿no? Pero las pocas veces que habían salidas rápidas por pases largos, ¿no? Como el que mandó Trafford, ¿no? En el segundo gol, que han sido muy buenas, han sido mucho más certeras, ¿no? Y todo esto gracias también en enorme parte a Reinders. ¿Qué jugador es Reinders, en serio? No quisiera decir que es una fusión de Kevin De Bruyne con Gundogan, pero o sea, si no es una fusión es como que un punto medio entre ellos, ¿no? Es un 80% de Gundo, es un 80% de De Bruyne, o sea, no tiene al menos hasta ahora no lo ha mostrado, no tiene esos centros, esos crosses, esos super pases que mandaba Kevin De Bruyne, pero tienen una gran visión para dar pases bombeados, pases cortos, ¿no? Y yo creo que sí tiene casi la misma llegada que Gundogan, incluso más porque es más joven, es más grande, tiene otro físico, ¿no? Y tiene mucho drible, mucha conducción, mucho regate, en serio, y simple y efectivo, y eso es lo que más me gusta. Con las cosas son simples pero efectivas. Eficiencia máxima, en serio. El nivel de Reinders es bestial, en serio.
va a ser nuestro jugador más importante esta temporada. Estoy seguro de ello. Otro que me sorprendió de manera positiva fue Oscar Pop. Es un muy buen extremo, en serio, muy buen regateador. De nuevo, regates simples y efectivos, algunos un poco... y llega con mucha facilidad, al menos a este nivel de equipos. Y lo vi muy bien, lo vi muy bien. Yo lo tenía más como un suplente delantero centro, pero como extremo juega muy bien. No es rápido, pero la verdad que en el City no necesitamos tener extremos rápidos. Necesitamos tener extremos que en este nivel sí sean bastante regateadores, lo suficiente como para poder generar una ocasión de gol. Al nivel del ataque en cosas malas, pues Doku sigue igual, pero me preocupa porque siento que no está encajando, que todavía no logra encajar en el equipo, que no logra soltar la pelota a tiempo, dar el último pase a tiempo, o rematar, o darse un suficiente espacio para rematar. Siento que las defensas rivales se están medio acostumbrando a él, cosa que es malo porque lo mejor que tenía Doku hasta la temporada pasada era justamente que era descontrol, pues no, que no sabían lo que iba a hacer. El primer tiempo de Doku fue muy bueno, el segundo tiempo ya no fue muy bueno, la verdad, no fue regular hasta un poquito decepcionante. Y bueno, veremos veremos qué hace Doku para mejorar su nivel, ¿no? Fernando Silva, como que no lo vi muy metido en el partido, lo vi como que disperso, ¿no? Como siempre, bien fluido, bien movido, apoyando en la defensa, apoyando en la construcción, apoyando en la creación, y le puso una muy buena a Haaland, también de pase bombeado desde línea de fondo, que Haaland se pierde, pero de ahí no lo vi mucho más importante en el partido, la verdad. A todo esto, como les digo, me preocupa lo fácil que el Wolverhampton nos tenía como que contra las cuerdas, más en el segundo tiempo que en el primero, por bastante tiempo. Yo creo que en los primeros 15 minutos la posesión del Wolves fue de casi 65%, casi entre 65 y 70%. Los primeros 15 minutos del segundo tiempo, o sea, nos tuvieron contra las cuerdas en bastantes momentos. Y el City pues fue más efectivo en el segundo tiempo, más efectivo que otra cosa, la verdad. Entonces eso me preocupa, el nivel de la defensa me preocupa. Yo creo que en las salidas estamos bien arriesgadas, pero funcionan todavía. Aunque sí, de nuevo, la defensa. Necesitamos mejores defensas y los equipos están sabiendo que nos neutralizan o nos dañan bastante forzando el juego aéreo, lanzando centros y cabeceando, no llevándose la pelota, sino como que todo mandándolo al aire, así peleando en el aire, duelos aéreos, como que nos vencen muy rápido y nos quitan el control más que nada, ¿no? O sea, porque podemos ganar la pelota, pero no es como que la ganamos y se la pasamos a alguien, que se la pasa a alguien que logra salir, no, o que está bien posicionado, o que se la podemos lanzar como hacía el Wolves, que el Wolves la recuperaba en el aire y la tenía alguien, y lanzaba un pase largo a los extremos, que ya de por sí que para o terminar en offside o terminar en una buena oportunidad. El City no está parado así, no está parado como para hacer contras de ese estilo. Entonces los duelos aéreos es algo en el que perdemos control muy fácilmente, porque la despeja Rubén Díaz, la cabecea un mediocampista, la cabecea otro volante, y ahí como que como no saben dónde cabecear, no saben cómo manejar esa situación, el Wolves la recupera rápidamente. Y eso yo creo que es nuestra mayor debilidad, la que bastantes equipos pueden explotar. Uno de ellos siendo, pues, definitivamente el Tottenham. Es ese tipo de equipo defensivo que va a explotar esa debilidad, ¿no? Pues bueno, increíblemente contento por la victoria, por la goleada, por los 2 goles de Haaland, por el golazo de Reinders, por el súper increíble partido de Reinders y por Cherki, que pues una vez más demuestra que debe ser titular, ya que siempre que entra el suplente mete gol, y es el mismo gol, me he dado cuenta. Es una pared o semipared, es un pase que le da a alguien que está de espaldas al arco, que él la recibe, la controla con su pierna izquierda y remata con su pierna derecha. Es muy bueno, al menos en ese sentido.
Yo pienso que también va a ser muy bueno. No me consta, o sea, me consta que tiene calidad de ser titular. Ahora no me consta que lo mejor sea hacerlo titular. Y yo creo que se tiene cierto bagaje en el sentido de que no costó mucho, entonces no estás forzado a ponerlo titular, pero sí, eventualmente es alguien que tiene que ser titular, más que nada por el hecho de que le has hecho llevar la 10, ¿no? Entonces significaría que esperarías de él que sea titular en todos los partidos, pues, ¿no? Al menos en su primera temporada. Y bueno, eso es todo. Veremos cómo termina el mercado de fichajes para Manchester City. Quedan pocos días, creo, hasta el 31 de agosto. Estamos 17, o sea, quedan 2 semanas exactas. Veremos qué pasa con Donnarumma. Ojalá se dé. Pero en serio espero que en ese sentido también se desprendan de alguien más. Eh, Veremos qué pasa con otras salidas que tienen que darse. Creo que Rico Lewis está sonando para salir al Nottingham Forest. No creo que lo vendan luego de esto. Veremos a ver qué pasa con el resto de jugadores que tenían que irse, pues no. Porque ya se fue Jack Grealish, ya se fue James McAtee. Yo creería que faltaría que se vaya Gundogan si es que ya no se fue. Yo creería que tendrían que irse entre uno y dos centrales, ¿no? A Kanji me gustaría que se vaya, de verdad. ¿Qué otro? No sé si Nathan Ake porque es zurdo y se valora eso. Pero Rubén Díaz, bueno, ya se fue Vitor Reis. Rubén Díaz en ese sentido me gustaría que dejara el titularato. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque sí o sí tienen que traer un lateral derecho. Yo creo que ya pasamos el punto en el que es obvio para todos que es muy necesario y que no sea el mismo corte que Raya Nuri, porque siento que eso tenemos un poquito en Mateus Núñez. Necesitamos un lateral derecho que sea más defensivo que ofensivo, la verdad. Alguien como era Walker, que era más defensivo, que sus virtudes servían más para la defensa que para el ataque, ¿no? Que sí se aprovechaban para el ataque, pero se brillaba muchísimo más en la defensa, pues, ¿no? Le hacían para hasta el mismo Vinicius Junior en sus mejores momentos. Entonces, eso. Vamos a ver cómo termina la ventana de transferencias. Vamos a ver. Y bueno, por ahora, pinta muy bien para Manchester City en esta temporada. Ahora, siento que estamos mejorando. No siento que estamos volviendo todavía al nivel de dominancia que teníamos antes. Pero sí que pues estamos mejorando y en camino a ser una fuerza imparable en Europa. Poco a poco, poco a poco. Cuídense mucho, hasta luego.